La ciencia, como la cocina, se trata de procesos. Como una receta, partimos de la observación de los hechos, de los ingredientes, del mundo que nos rodea. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis, así como los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Experimentar con texturas, mezclar saberes, condimentar con datos. De eso se trata la cocina. Y también la ciencia. Bueno, estamos en una nueva edición de Ciencia al Dente, acá en uno de los comedores universitarios, el comedor del área salud, uno de los más nuevitos que existe. Hoy estamos con Lucía Brienza, que es psicóloga e historiadora, doctora en historia además, que nos viene a cocinar algo con bastantes verduritas. Contanos qué vas a hacer. Bien, les voy a hacer una receta que es de Paulina Cocina, que son albóndigas de berenjena con una salsita fileto. Y bueno, esto tiene bastante sentido con lo que vayamos a ir charlando porque Paulina entiendo que es socióloga y que no tengo claro, la verdad que no seguí su bio, digamos, si es que estaba terminando de estudiar sociología o si ya estaba en su posgrado en sociología, pero le gustaba mucho cocinar y en función de eso empezó a hacer videos caseros y bueno, se convirtió en la persona que soy. Espero que quienes nos estén escuchando la conozcan y si no la pueden buscar por primera vez. Tiene algunas recetas, tiene muchas, pero digo, muchas de ellas son muy sencillas, son para que uno pueda realmente hacerlas en su casa, sin perder la esencia de lo que es, bueno, el paso a paso en una cocina, en una comida. Y entonces me parecía que reflejaba muy bien esto que a veces queremos hacer en la cocina de la investigación, digamos, seguir algunos pasos, pero que a la vez sea algo accesible. Y que ella además haya sido en algún momento, se haya dedicado a la sociología. Y luego haya encontrado este placer en la cocina, creo que también habla de estos posibles vínculos. Bueno, puede ser que Lucía Cocina venga prontamente. Bueno, vamos a trabajar con los ingredientes para hacer estas hamburguesas y de paso vamos charlando justamente cómo es esto de buscar ingredientes en investigaciones que tengan que ver con la psicología y que tengan que ver con la historia y esta cuestión que hace que uno se desdoble muchas veces o que integre. Así es. Como en el caso de la cocina. Decime con qué arrancamos. Vamos a arrancar con la berenjena, que con una sola... Bien. ¿Tabla necesitas? Voy a necesitar una tabla, un cuchillo. Bien. Con una berenjena, esta parte es bastante grandecita, nos va a andar bien. Esta es una receta apta para vegetarianos, no así veganos. Perfecto. Pero con esto vamos a andar muy bien. Dame, yo te voy tirando todo lo que no uses. La berenjena se come con cáscara, así que simplemente sacarle las puntitas para que luego pueda cocinarse mejor. La voy a cortar en láminas, ¿sí? Bueno, vamos a ir trabajando con mientras que vos vas cortando, digo, con los ingredientes. Lucía tiene 2 proyectos de investigación que en principio si uno lee los títulos aparecen como muy distintos, pero imagino que tienen sus conexiones entre esto que te interesa, que es la historia, la psicología y las cuestiones sociales. ¿Cómo es esto de elegir ingredientes, por un lado, para trabajar con los sueños en pandemia y por el otro lado para trabajar con la cuestión del parto respetado, la cuestión de lo perinatal, ¿no? ¿Y qué es lo perinatal y cómo lo abordás en tus proyectos de investigación? ¿Querés que vayamos por una? ¿Querés que vayamos haciendo un tándem de las 2 investigaciones? Eso es básicamente mi vida, el tándem. Bueno, 2 carreras al mismo tiempo, 2 investigaciones al mismo tiempo, 2 hijos, digo, es como... sí, el 2 debe tener jugarle, algo particular en tu vida. Así que si querés que vamos con una y con otra, Dale. ¿no? Esto de estudiar, por un lado, desde la cuestión más psicológica y de la salud mental, los sueños en pandemia, si querés arrancamos por ese y vamos viendo de qué manera lo vamos integrando con el otro. En realidad, ahora en un ratito prendemos la hornalla para poner esto. Perfecto. Pero lo de los sueños en pandemia es un proyecto hermoso que surgió del azar.
Y eso es muy interesante porque es azar y no, por supuesto, digamos, está absolutamente atravesado por una cantidad de cuestiones. Entre ellas, por supuesto, fíjense los cruces entre historia y psicoanálisis. Hay un libro de Reinhard Koselleck que tiene un capítulo que se llama Terror y Sueño. Este libro es de los años 90. En ese capítulo él comentaba, y me lo acerca un profesor mío de historia cuando yo estaba estudiando historia, que estudiaba la de psicología, y ahí él habla, digamos, de los sueños del Tercer Reich. Había una mujer que se había dedicado, Charlotte Berat, a recopilar los sueños de las personas comunes, es decir, que no tenían ningún compromiso político aparente, durante los primeros años del Tercer Reich, antes de que el terror más duro se desatara, entre el 33 y el 39. Esta mujer se exilia, tiene que repartir los sueños, imagínense otro momento de la historia, nada de redes sociales, o sea, todo a mano. Manda los sueños a distintos amigos a lo largo del mundo, se exilia en Estados Unidos, conoce a Hannah Arendt, ¿sí? Y si no recuerdo mal, creo que la conoce en la peluquería, o sea, creo que fue también, digamos, esa cosa, otro azar. Exacto, y le dice, por favor, publica esto, y en los años 60 reúne esos sueños, que eran sueños muy premonitorios y que además tenían muchos la misma marca del miedo y de esto que ya se veía venir, digamos, en los habitantes, pero que no se nombraba del todo, ¿no? La persecución, bueno, en fin, el terror. Y publica este libro. Llamativamente, nunca fue publicado al español. Y digo que es llamativo porque, bueno, nuestro país, como otros, digamos, tiene un interés muy fuerte en la producción onírica por su afinidad con el psicoanálisis. Bueno, una compañera mía, colega, con quien también trabajamos juntas en investigación, cursamos juntas la carrera de psicología, que es Soledad Nívoli, lo encuentra en una estadía en Francia, en una beca que le da la universidad, y decide traducirlo del alemán junto con otro compañero. Esto fue en el 2018-2019. Y nos convoca, decide traducirlo con otro compañero del alemán y nos convoca a un grupo a trabajar con ella sobre la traducción y sobre el libro. Marzo de 2020, antes incluso de que se diera el cierre. Yo voy prendiendo el fuego. Sí, perfecto. Yo le digo en un grupo que tenemos de WhatsApp con otra compañera con la que damos clases, digo, sí, yo también trabajo en consultorio y digo, la gente está soñando cosas muy raras. Entonces le digo, ¿por qué no empezamos a juntar los sueños, a pedir que nos manden sueños y vemos qué pasa? Entonces eso a mí me interesa un montón. ¿Y eso fue puntualmente en la pandemia? Marzo de 2020, antes del cierre. Entonces, digo, me interesa mucho porque cuando alguien me viene a preguntar, bueno, ¿cómo voy a investigar? ¿Qué quiero hacer? Yo siempre le digo, ¿qué deseas hacer? ¿Qué te gustaría? Ahora que me toca hacer un poco guía a veces, digamos, de quienes investigan, le digo, nunca pierdas tu deseo, porque en realidad, si bien después vamos a tener que ajustar, lo que vos vayas a hacer a lo que las reglas de la academia piden, a la metodología, a lo que es posible, a las áreas de vacancia, si vos perdés de vista lo que te gusta, vas a perder las ganas de hacer esa investigación, le digo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que deseas hacer? Y, bueno, me parece que muchas veces pasa por acá. Entonces nosotros en esta cuestión de azar dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, ahora sigamos con esto y quiero que mientras que vamos trabajando y vas contando qué le vas poniendo, digo, retomar esta idea de cómo aparece en la cuestión científica y en lo que vos relatás, la cuestión metodológica, decir, bueno, qué método usa esta mujer, digo, para trabajar sobre los sueños en el nazismo, y qué cuestiones aparecen en relación al azar y a la particularidad del contexto en el que estamos, ¿no? Porque, digo, eso modifica pues, la cuestión metodológica, eso hace que, digo, de qué manera es más flexible o menos flexible, casi que te diría como en la cocina, esto puedo hacerlo de esta manera o de otra, ¿qué pasa en tu investigación? ¿Hasta dónde me puedo correr y qué cosas van a complicar si me corro? ¿No? ¿Voy con esto? Sí, vamos. Ponemos aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, muy poquito, y vamos a poner en este caso podría ser otro aceite, por ejemplo, ¿no? Sí, podría ser otro aceite. Esta cuestión del azar y de lo que hay. Vamos a ir dorando las, perfecto. De a dos. Acá vamos a tener un poco de cuidado con el fuego, que es fuerte. A ver si lo podemos bajar un poquito. No, ahí está, un poquito menos. Yo te voy a dar vamos a ir dorando las berenjenas. Y las podemos ir poniendo acá a medida que van saliendo. Saliendo, mira, de un lado ponemos, ahí está. Perfecto. En este tenedor, ¿no? No. Para está por allá vuelta. El tenedor, así que acá vamos a estar atentas a dar las vueltas.
¿Querés que retomemos esta idea de lo metodológico mientras que cómo aparece en la psicología? Ahí es ¿no? interesante porque el trabajo de Berat no tuvo, digamos, justamente una guía metodológica, fue más bien una intuición, y en cambio nosotras, cuando vemos que empieza a generar tanto interés la recolección de sueños, digamos, usamos, por un lado, algunas guías de ella, edad, ocupación, qué hacían las personas, los soñantes que nos compartían sus sueños, pero luego los empezamos a dividir por momentos de aislamiento, es decir, si estábamos en el aislamiento más duro, si había alguna apertura. Entonces, digamos, la recolección de sueños empezó a tener determinados pasos y determinadas características. Vamos Luego, a ver cómo está Porque esto. los pasos de las berenjenas y las características. No, pero todavía ¿Viene bien? Todavía tenemos unos minutitos. Perfecto. Bien, entonces luego lo que hicimos cuando llegamos a reunir aproximadamente 300 sueños, que además, digamos, ahí también hay una cuestión que es social y que luego tiene un nombre en metodología, que es el principio de saturación. Digamos, cuando la gente dejó de mandar sueños, también había cuando cuestiones que encontrás estaban lo pasando, mismo exacto. ya en una Ya pasaba cantidad siempre necesaria. lo mismo, también se había perdido el interés porque había una apertura mayor. Entonces, bueno, todo eso nos dio la pauta de que teníamos que hacer un corte en la recolección de sueños. O sea, ¿no? seguiste una receta, digo, que ya estaba establecida por otra persona, en otro lugar, en otro contexto, en otra historia y en otro país, digo, pero después fuiste adaptándolo también a esto, porque tu saturación no debe haber sido claramente la misma que en aquel contexto. De hecho, a Charlotte le lleva 6 años y a nosotros nos lleva, digamos, unos 8 meses de recolección, más o menos. Bien. Y también uno podría decir, bueno, esto es una pregunta que nos hacen mucho, pero ¿cómo se atreven a comparar un totalitarismo con una situación pandémica? Y lo cual, por supuesto, es una muy buena pregunta. Y nosotros decimos, no hay una comparación en ese sentido, sino en las condiciones sociales en que los soñantes producen relatos En aquello onípicos. que le pasa a la gente, claro. Exacto, es muy raro encontrar una situación social que nos atraviese a todos por igual. Entonces, más allá de que después cada uno lo vive con características particulares, que todos estemos sometidos a lo mismo en el mismo momento, en este caso en el mismo momento a nivel mundial, era algo rarísimo y la verdad que qué suerte que se nos ocurrió porque la verdad, y aparece ahí la cuestión, son... digo, estoy pensando en cuáles podrían ser los procesos de anclaje, digo, el miedo aparece, Exacto. digo, Aparece el miedo a la muerte, por ejemplo. Los temas, miedo, evasión, claro. Los sueños de deseo, de lo contrario, viajes, fiestas, después, bueno, los barbijos, los controles policiales, son todos temas recurrentes y que además es muy interesante ver cómo se van moviendo y casi acompasadamente a medida que también se van moviendo, digamos, las medidas de control social. Cuando hay un relajamiento de las medidas, cuando se empieza a salir, recordemos que en Rosario tuvimos como un periodo casi sin casos en junio, entonces había una apertura, luego de nuevo se cierra. Sí, yo me meto en tu receta. Supuesto. Entonces, realmente eso fue muy interesante. Y ahí viene la parte, digamos, más dura de la metodología, que fue clasificar el archivo. Y eso sí, que no se puede hacer como a mí me parece. Me gusta. Que por ahí hay que ser más estricto. Ahí pedimos la ayuda de una archivista, Mariana Nazar, que trabaja en Buenos Aires. ¿Por qué es necesario ahí seguir la receta al pie de la letra? Porque si no, el riesgo es, primero el sesgo, que no es que el sesgo en la investigación, que no es que nunca lo podamos conjurar del todo, no es que siempre lo podamos conjurar del todo, pero usualmente sí. Los voy sacando, ¿te parece? Sí, vamos sacando. Vale, eso, si querés yo me meto. Yo me meto claro. cuando vos me decís, ahora cocino yo te dejo. Vamos a poner un poquito más, unas berenjenitas Viene más. esta idea de que hay ciertas cosas que no podés, digo, viste vos cuando cocinás también decís, bueno, esto es, acá puedo cambiar, acá no puedo cambiar. No podés, digo, puedo poner aceite de oliva o aceite de girasol, lo que no puedo es poner vinagre, qué sé yo, una cosa. Exactamente. No. Es probable que esta receta se haga bien con zucchini, pero no tiene nada que ver si le ponemos zanahoria, porque no tiene la misma consistencia, por ejemplo. Bien. Entonces, si querés contamos que tenemos agua hirviendo también, guardada para pelar tomates, pero... Yo creo que el agua ya debe estar para poner los tomates. Esto es, por ejemplo, es algo de lo que se puede hacer si uno quiere y si no quiere no. A mí me gusta pelar los tomates cuando van a una salsa, me parece que quedan mejor, que queda mejor la textura y demás. Entonces es simplemente sumergirlos unos segundos, 10 segundos en el agua hirviendo, los sacamos y después se pelan mucho más fácil. Eso es un truquito
Elegimos sueños, elegimos tomates. Ahí estamos. Ahí estamos. Uno más. Uno más. Y ya está. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y si querés también contarnos qué pasa con esta cuestión de la, digo, vamos a ir y venir, ¿no? A lo mejor la gente se marea después, pero esta cuestión dual, si se quiere, de la vida de Lucía hace que ahora también estés trabajando en otro proyecto de investigación que tiene que ver también con el psicoanálisis, que atraviesa la cuestión social y la historia, pero que está asociado al parto respetado. Es como, me da la impresión de que estás trabajando sobre dos temas taquilleros, por distintas cosas, digo, la cuestión de, taquillero en el sentido de que aparecen como importantes en los medios, inclusive en los discursos políticos, a partir de dos cosas totalmente distintas. El sueño de la pandemia, a partir de la cuestión específica que nos ha pasado o que nos sigue pasando contextualmente, y el parto respetado que aparece también en escena por los movimientos feministas. Así es. Entonces, vamos, si querés, en ese ida y vuelta de estos temas. Está bueno porque eso coincide, lo taquillero coincide con mi vida solo en esto, lamentablemente, ¿no? Pero en lo otro no somos... Pero bueno, como no soy influencer. Como suele decirse, lo personal es político, y la verdad es que creo que es una frase que define mucho lo que tiene que ver con lo que finalmente investigamos, y especialmente en ciencias sociales, en donde nos interesa tanto lo que justamente sucede a nivel social. Si hay un quiebre en mi vida, y siempre lo digo, en mi vida profesional, pero también en mi vida íntima, ese quiebre ha sido la maternidad. Yo estaba terminando mi tesis doctoral en el año 2009, me presenté a beca postdoctoral de CONICET, mi tesis doctoral la hice también con beca CONICET, y el día 21 de diciembre de 2009 me dijeron que había salido seleccionada para hacer el postdoctorado, y el día 22 de diciembre de 2009, o sea, un día después, me dijeron que no podía quedar embarazada, que no estaba en condiciones mi cuerpo para, digamos, procrear en las condiciones en las que estaba. Bien. Entonces, a raíz de esto... Acá seguimos dando vuelta de a dos, metemos de a dos porque entran dos, porque es chiquito, pero si uno tiene una plancha grande lo podría hacer todo junto. Perfecto. Y ahora también voy a sacar los tomatitos para tenerlos listos. Si querés voy apagando este fuego. Sí. No tienen que estar tan achicharradas, ¿no? No, no hace falta que estén... Bien, pueden tener consistencia. Perdón que te interrumpí, si querés. No, por supuesto. No, aparte estabas contando una cuestión personal que me parece... Bueno, en ese momento, esto lo vamos a dejar de paso que se vaya enfriando para después poder pelarlo. Dale. La decisión era si terminaba la tesis o si me dedicaba, digamos, a las cuestiones de salud para poder lograr, digamos, el embarazo embarazada que buscábamos con mi compañero. Y bueno, entonces decidí buscar el embarazo. Eso me llevó a renunciar a la beca postdoctoral y a interrumpir la escritura de la tesis, que estaba bastante avanzada. Bueno, pasaron cosas y entonces finalmente en 2011 nació mi hija, por suerte, pero yo ya había perdido de alguna manera el tren de lo que era la carrera académica para una mujer joven, pero ya no tan joven. Por suerte esas cosas de a poco van cambiando, pero totalmente. En esos años... bueno, esto muchas veces implicaba quedar fuera, digamos, de la carrera de la investigación. Bueno, qué importante esto que estás trayendo, porque tiene que ver con tu investigación, tiene que ver con tu historia, pero excede en términos concretos a la comunidad de investigadoras o de científicas mujeres, ¿no? Esta cuestión de no poder compatibilizar y tener que hacer elecciones que en algún momento uno no tiene ganas de elegir. Exactamente. Probablemente vos querías ser mamá y seguir investigando. Por supuesto, era lo que hubiera querido, pero en aquel momento no eran cosas compatibles. Insisto, yo creo que ahora las cosas de a poco van cambiando, todavía nos falta mucho, pero no, en aquel momento no era así, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero realmente implicaba una decisión. Y bueno, luego de que nace mi hija, a mí me tienen que hacer una cirugía. Todo esto producto de todo lo que había pasado en términos de salud. Me tienen que hacer una cirugía muy compleja, muy larga, cuando mi hija tenía solo 4 meses y medio. De hecho, cumplió sus 5 meses mientras yo estaba internada. Y fue tremendo estar separada, fue tremendo todo lo que viví, que no viene al caso, eso sí que es muy personal. Pero sí me quedó esta sensación que fue, dos sensaciones muy fuertes. ¿Cómo puede ser que una mujer en pleno puerperio esté viviendo esto y a nadie le importe? Y la segunda pregunta era, que ya era más personal todavía, yo no quiero pasar por esto nunca más en mi vida.
Entonces, cuando nos planteamos la posibilidad de tener otro hijo, yo solo tenía miedo, tenía ganas, pero tenía mucho miedo. No, había tenido con mi hija una cesárea de urgencia y entonces dije, yo no quiero volver a pasar por una cesárea. Sí. Pero porque no quiero volver a pasar por una cirugía nunca más en mi vida. Esto era realmente lo que me pasaba. Yo estoy controlando, ¿sí? Bueno. Y entonces me puse a investigar y me encontré con un mundo, porque bueno, quienes me conocen saben que mi placer es leer, es la lectura, es investigar, que nadie me venga a decir esto se puede o esto no, si realmente no tiene fundamento lo que está diciendo. ¿Cómo parece la historia, digo, en tu relato, tu historia personal ligada particularmente a los objetos de estudio, exacto, a los intereses y demás, y eso que en realidad no está nunca en los papers, ¿no? Esa cosa, por eso digo que es también lo que está detrás de la cocina, cuando uno tiene el plato terminado, no vio, digamos, cómo se le quemó la berenjena, que no se nos quemó todavía, pero bueno. No se nos va a quemar tampoco. O, digamos, cómo se nos pasó el tomate, ¿no? Y bueno, entonces me pongo a estudiar psicología perinatal en España, porque aquí había muy poco desarrollo, los desarrollos que habían en el país estaban más ligados a la neonatología. Expliquemos, psicología perinatal es específicamente la psicología perinatal es todo lo que rodea previa al parto, al nacimiento. Perinatal. Perfecto. O sea, natal es nacimiento, peri es lo que rodea. Y abarca desde los problemas de infertilidad, que también es, bueno, la búsqueda de un embarazo, el nacimiento, el parto y el puerperio, digamos. Y esto vos lo asociaste a la salud mental, exactamente, ¿no? Porque digo, esto podría también ser estudiado desde la biología, si se de quiere. Hecho, sí. O desde la sociología vos lo trabajaste. Interdisciplinarias que se trabajan y yo lo vinculé más a la salud mental, que es algo que en esto, digamos, de verme puérpera, digamos, en esa situación, dije, es algo que no es que me lo hicieron, sino que nadie sabía qué significaba que una mujer estuviera atravesando su puerperio y que tuviera que ser sometida a una cirugía, estar separada 7 días de su hija bebé y esta beba de su mamá, bueno, cosas que nadie se había preguntado porque en realidad no eran temas de debate. Como vos decís, ahora son temas taquilleros por suerte porque se han instalado. Pero porque bueno, hay movimientos que han hecho exacto, que se instalen, digo, particularmente, no es que tampoco se instalaron porque exacto, aparecieron más, porque digo, a alguien se le ocurrió que se instalen, sino que viene con una cuestión exacto, de lucha fuerte. Esta lucha de las mujeres por tener, digamos, soberanía sobre nuestros cuerpos, a poder decidir, a que no nos digan cómo tenemos que hacer. Bueno, Lucía, estás cocinando poco. Sí, estoy cocinando poco porque vos, como es, sos una excelente ayudante, entonces está buenísimo esto. Digo, si yo toda en mi casa tuviera alguien que me hiciera esto todo el tiempo, pero esto igual es la previa, ahora voy a tener que poner las manos en la masa. Sí, yo solamente estoy acá ayudando en esta parte que no es tan importante. Bien, entonces, digo, y ahí arrancaste con esto de lo perinatal. Y ahí arranqué con lo perinatal y bueno, y me conecté con grupos también de activistas, con otros grupos de mujeres que trabajaban más estas cuestiones de Buenos Aires. Me integré en la Red Nacional de Salud Mental Perinatal. Bueno, a la vez, la universidad justo hace unos años ofreció, en 2020, en el medio de la pandemia, cursos, digamos, de epistemología feminista, exacto, digamos, entonces le empecé a dar más teoría, más forma, digamos, y a contextualizar eso que en principio exacto, podía parecer como algo muy desde la psicología nada más, a darle otro corpus teórico, digamos, a estos intereses que parecían aislados, ¿no? Bien. Entonces, eso también me permitió como ir dándole otro sesgo y, bueno, el proyecto que hoy tenemos está presentado en provincia, en la convocatoria que hizo en 2020 justamente la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que buscaba proyectos de investigación con perspectiva de género, y entonces nos propusimos investigar la violencia obstétrica en la ciudad de Rosario y sus consecuencias en la salud mental, porque justamente la hipótesis fuerte es que el ejercicio de la violencia obstétrica suele producir o tiene más chances de producir consecuencias o secuelas en la salud mental de las mujeres. ¿Cómo aparece esta relación entre violencia obstétrica y parto respetado, no? Digo, claramente es uno trae al otro, pero ¿cómo aparece en tu investigación? Digo, sí, bueno, nosotros, ¿qué es lo que evidenciamos? Violencia obstétrica. ¿Cómo se llega de ahí a la idea de parto respetado? En realidad, el parto respetado justamente viene antes, es un pedido, es una bandera. Un reclamo, que levanta, ¿no? exacto, Sí. Que empiezan a reclamar las mujeres, que sí, es que se respeten las decisiones de las mujeres a la hora de parir
una mujer, como cualquier persona, solo puede tomar decisiones si está informada. No hay manera de decidir si uno no sabe. Es decir, si uno naturaliza, supongamos que es normal parir acostada, totalmente. Entonces nunca va a pedir, déjenme parir en la posición que a mí me gusta. Y como ese no dejar, a la mujer pasa a ser violento, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo estoy, decime Bueno, cómo acá seguimos. terminamos un segundito, ¿no? Con las berenjenas. Yo lo que voy a hacer es esperar 2 minutos que esto se enfríe, voy a ir pelando los tomates y voy a Perfecto. cortar las berenjenas. Entonces vamos a ¿Querés tener... otro bol para ir poniendo los tomates Sí. pelados? No, los tomates los voy a poner acá, pero un bowl más grande para poner las berenjenas, sí. Oh, perfecto. Así que esto es re fácil, miren qué pavada. Esto lo debería saber todo el mundo, yo siempre creo que lo saben, pero no. Los sumergimos en agua hirviendo, 15 segundos, 30 segundos, y entonces ya están listos para Vamos tirando esto. pelar. Entonces, más fácil, imposible. Está bueno esto de pelar los tomates, porque hay gente que le hace mal, viste, que Exacto. aparentemente caen menos pesados. Y ahí está. Sin esto. Y listo, acá lo que sí me voy a enjuagar un poquito las manos. Dale. porque Esto Acá tenés un es lo repasador, mismo que cualquier en cosa. la investigación, y es que hay que meter las manos en la masa y ensuciarse. Porque esa es la otra cuestión, que no siempre todo sale como uno espera. Así que... Te quería preguntar, me quedé pensando en esto, de cómo uno... Esto que se habla siempre en ciencia, que es la separación con el objeto de estudio y demás. ¿Qué es para vos, estudiarte a vos misma, en términos concretos, o en realidad estudiar, que no termina siendo eso porque estudias a otras personas, pero estudiar algo que te afecta tan particularmente? Bueno, ahí justamente lo que dicen las epistemologías feministas es que la mirada patriarcal sobre las ciencias nos ha hecho creer que la experiencia propia no vale y que debe ser dejada fuera. Y nos invita a incluirla, digamos. Justamente hay una cantidad de investigaciones que parten de las experiencias personales. Entonces, si bien es cierto que en algún momento uno tiene que poder poner alguna distancia, también es igualmente cierto que se enriquecen las investigaciones cuando uno puede incluir las experiencias personales, porque lo que se pone en cuestión es esta idea de objetividad en la investigación. Y siempre cuento lo mismo, que no es algo que yo se me haya ocurrido. Que pero excede hombre y mujer la objetividad de la Exacto. investigación. Cuando las epistemologías feministas, esto que vos estás planteando, lo plantean, en realidad lo que están cuestionando es un modelo de hacer ciencia que no tiene que ver con hombre y mujer necesariamente, pero sí una mirada patriarcal. Una mirada patriarcal excede. que nos atraviesa exactamente y que nos dice cómo tienen que hacerse las cosas. Y la anécdota que cuento, se la escuché a Diana Mafía, que es maravillosa, y dice, bueno, por ejemplo, las ciencias duras que nosotras siempre les suponemos que es real, una mayor objetividad y demás, o que no estarían atravesadas por estas cuestiones sociales, durante siglos, y creo que todos aprendimos lo mismo en la escuela secundaria, creímos, bueno, no sé si siglos, muchos años, que el modo de fecundar el óvulo era justamente la idea de este óvulo esperando la bella durmiente. La bella durmiente, el espermatozoide, el mejor, el más valiente, el más rápido, el que llega el que y hace todo. Exacto. Digamos que es bien el modelo justamente Totalmente. de las princesas Disney, ¿no? Bueno, ¿quién va a lograr hacer esto? Bueno, resulta que se descubrió hace unos años que la membrana del óvulo, de entre comillas esto, porque no tiene ninguna entidad, mental, elige al espermatozoide. Así que, en realidad... Y además es muy activa en el proceso. Exacto. Entonces, esta idea también de que no encontraríamos esto en las ciencias duras, también es mentira. O sea, también nos encontramos totalmente atravesados, por estas miradas, ¿no? O sea, cómo la mirada acerca de lo femenino como pasivo, lo masculino como activo, también impregna... Estamos cortando un cuadradito, ¿no? Sí. Bien. Como les anuncié antes, esto es simplemente para que al momento de procesar sea más fácil. También Perfecto. es un paso que uno, si tuviera, lo quiere hacer en licuadora o quiere, se puede. Porque todos vamos a hacer pasta. Vamos a hacer la pasta para las albóndigas, entonces bien, perfecto. Es importante, que sea fácil para la procesadora hacer el trabajo. No romper la procesadora con un berenjenón. Exactamente. Bien, entonces, que es interesante esto que aparece como, la cuestión de la perspectiva feminista en un proyecto de investigación no tiene que ver con que las mujeres podamos parir, en este caso, tiene que ver con, aunque vos te ocupes de los partos, ¿no? O del preparto y el posparto, sino que tiene que ver con esto de poder empezar a pensarnos en todas las ciencias
a pensar esta idea de cómo nos involucramos. Esto que decimos que la ciencia moderna nos enseñó a ocultar en los papers, cómo revalorizarlo y hacer de eso la investigación. Exactamente. Decime cómo seguimos acá. Ahora vamos a agregar el queso rallado, el pan rallado, me voy a enjuagar las manos y vamos acá tenés a un repasador mixear. si querés, ¿eh? Bien. Para secarte las manos. Perfecto. Sí, la idea justamente es que sepamos que cuando investigamos, aun cuando creemos que podemos estar totalmente alejados de estas cuestiones nos terminan atravesando a todos y a todas más de lo que creemos realmente, ¿no? Y cómo hoy, digo, aparece más naturalizado, aunque no tanto, pero digo, aparece algo que decís, ¿cómo podía separarse lo que a uno, cómo es creer que se puede separar lo que a uno le pasa con lo que investiga? Voy a sacar un y cómo eso poquito está mal visto. Esto de la hornalla para que no se nos queme. Dale. Y ahora vamos a ir avanzando con Bien. esto así. Acá tenemos queso rallado y pan rallado. Ahora, esto es a ojo. Esta es la parte, digamos, que no requiere de tanta exactitud, Tanto que método. es justamente... Y a gusto. bueno, y que además lo da la experiencia también. Que eso también, digamos, cuando uno investiga, o al menos creo Exacto. que cuando uno empieza a investigar quiere saber todo, cómo hacer todo, que nos den la receta de todo. Y la receta está, pero después está la cuota personal del gusto y también el ir haciendo viendo, lo propio. el ir viendo, digamos. Prueba y error, ¿no? Exactamente. Y Otra. saber que puede fallar. Entonces, acá Y yo que voy se a- aprende de ese Exactamente. error, de esa falla, de que en realidad eso no es algo que está por fuera del proceso de investigación, sino que lo constituye. Que lo constituye y que lo enriquece. ¿Cuchara o directo No, ahí? directo Vamos. ahora mini piber. Vamos a mixear. Será vamos más a o hacer menos, un poquito de ruido. vos acá por esto que pusiste, más o menos serán como 3 cucharadas de queso y de Sí, y de pan. usualmente para una berenjena grande usamos media taza de cada cosa, pero Perfecto. le voy agregando de a Está poco bien. para ver justamente cómo va la consistencia. Bien. Vamos a hacer no hablamos tanto por el tema de que Sí, por el del ruido. pero bueno, un momento de impas. Ahora que ya veo que la pasta está un poquito blanda, le voy a agregar un poco más de ambas cosas. Tiene que ser una pasta con Tiene consistencia. que estar un poco más dura, exacto. Para que después la podamos amasar y que queden hechas las albondiguitas, digamos, ¿no? Perfecto. Porque además a esto después le vamos a agregar una clara de huevo, que es lo que va a impedir que se desarmen a la hora de cocinarla. Bien. Y es el momento en donde sufrimos porque la clara de huevo nunca se integra. Pero finalmente lo logramos. Lo sucede. ¿Querés que te vaya separando una clara Dale. mientras tanto? Dale. Bárbaro. Mientras que hacemos ruido y no podemos hablar tanto. Momento de impas en la investigación, momento de impas, pero no en la cocina. Voy a tener que necesitar otro más. Este también es un momento dramático, el de la separación de la clara de la yema. Diría yo que es de los más dramáticos que tiene la cocina moderna. Yo a veces veo ¿cómo es? Los cocineros que tienen esa pericia en donde realmente hacen con una sola mano las cosas y bueno, los admiro solo por eso. Ya eso me produce mucha admiración. Bueno, Así si no que- fuese por este pedacito, casi que lo hice perfecto. Está perfecto. Pedacito, bueno. ¿Quién Ahí no se ha estamos. comido un sándwich de miga con ¡Ay, qué huevo duro horror! y mastica la cascarita en algún momento? Ay. Así que todos y todas en algún momento. Es casi como los hongos con Vamos a tierra. poner acá. Bueno, acá, Bien. como digo, ¿Esto ya es está? experiencia, es a ojo. y Lucía, es- esto está. Sí, eso ya no Perfecto. lo vamos a usar. Yo creo Bien. que esto está bastante bien y con esta consistencia, que como digo, esto lo da la experiencia, lo da el haberlo hecho, por supuesto las primeras veces puede fallar, espero que no falle esta. Agregamos la clara y aquí en este momento, porque es el momento en que se integra todo, vamos a agregar un poquito de sal. Y pimienta Perfecto. a gusto, de nuevo. Por ejemplo, en casa que Sazón. mi compañero es hipertenso, no le ponemos sal y queda bien igual. Bien, porque el queso... Porque el ya queso le da ya bastante Tiene sabor. bastante Así que en queso. realidad es muy poquito, yo ahora le agrego muy poquito, pero cuando uno integra, en este caso las especias o los sabores, digamos, tiene que ser en el momento en el cual los ingredientes se van a mezclar mejor, que en este caso es cuando va la clara. Perfecto. Así que bueno, ahí a ponerle ¿Y por onda. alguna razón en particular clara y no yema?
Habría que preguntarle a Paulina. Ah, Paulina. Pero en realidad, creo yo que siempre lo que mejor liga, por experiencia mía en la cocina, es la clara. La yema puede estar o no para el ligue, pero la clara no. No puede faltar, digamos. Entonces... Y después, porque como ustedes verán, tampoco es una gran cantidad. Igual esto, en general, alcanza para 2 porciones o para una bien generosa, digamos. Miren. O sea, una berenjena, 2 porciones, más o menos. Una berenjena grande, ¿no? Una berenjena grande como la que teníamos, tal cual, 2 porciones. Acá lo que se ve es que está todavía medio chirle, me va a costar hacer las bolitas, entonces ahí va más esto. Pan rallado. Ahora pan rallado. Ya no le agrego más queso, le voy a agregar pan que absorbe la humedad. En cambio el queso no. Entonces el queso le da sabor, le da consistencia, pero en este caso lo que necesitas que absorba la humedad. Que absorba la humedad. Y eso también lo voy rectificando al final porque, de nuevo, cada berenjena tiene un tamaño, cada clara tiene un tamaño, entonces no lo voy a saber de antemano. Y eso también es ajustar, bueno, con la investigación de los sueños. Ajustar la experiencia. Tal cual. Lo que nos pasó es que esta chica archivista nos dice, bueno, hagan el tesauro. Nosotros, ¿qué es un tesauro, por Dios? Bueno, y esto es maravilloso, digo, para uno que no ha hecho estas cosas, era identificar núcleos temáticos y entonces con esa identificación... Agrupar. Exactamente, agrupar, pero agrupar con fórmulas. Entonces después nos quedó, por ejemplo, cuando podíamos hacer esto, identificar, bueno, el núcleo principal supongamos es el miedo y el secundario es la huida, y si le poníamos, estoy inventando en este caso, A, y el otro era B, resulta que después decíamos, el sueño 1 es A más B, ¿no? Entonces luego cuando hacíamos ese filtro nos quedaban todos los A más B reunidos sin que nosotras recordáramos el contenido. Y cuando íbamos de nuevo a leerlo... Después vas a qué referencia A, qué referencia B. Eso es maravilloso. Una ingeniería de datos. Exactamente. Digo, que se aprende ¿no? con la experiencia. ¿Fuego vamos a necesitar de vuelta? Ahora lo vamos a volver a poner porque lo que voy a hacer ahora es armarlas, pero todavía no. Sí. Porque no quiero que se me queme. Perfecto. Voy a armar las albondiguitas y también ahora es ensuciarse, así. Bien. Esto es con la mano. Entonces, una vez que las tenga listas, con un chorrito de aceite de oliva, de nuevo las doramos. Perfecto. Las saco, hago un fileto rápido y las pongo allí. Dale, ya casi que estamos como terminando. Si querés, mientras que vas con las albóndigas, nos contás, decíamos, cómo la experiencia ayuda en... Si querés ponerlas acá, exacto. La experiencia ayuda en la cocina, que uno vaya generando su propia metodología y demás, y también ayuda en la investigación. ¿Cómo aparece en tu experiencia como investigadora el trabajo en con las abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, eso es increíble para mí, lo que me voy encontrando. Yo colaboré con abuelas muchos años, muchísimos años, casi que desde que se formó la filial en Rosario. ¿Desde la historia, desde la psicología, desde ambas? Desde ambas. Porque es imposible en abuelas no mezclar todo, digamos. Si bien en los últimos años estuve trabajando mucho más en el área de atención psicológica. ¿Sabes qué voy a hacer? Las vamos a poner acá si se ven. Vale, perfecto. Si bien estuve más en eso, en los últimos años, al principio teníamos espacios de formación, con Iván Fina, que además, fíjense, es el titular de la cátedra a la que estoy yo ahora de asociada, ¿no? De Historia de la Psicología, y además somos muy amigos. En la Facultad de Psicología, que es una cosa que no dijimos, que sos docente de la Facultad de Psicología. Soy docente de la Facu de Psicología. Bueno, con Iván tomábamos en un momento las denuncias de presentación espontánea, eso apenas empezó estoy hablando del año 2004. Ajá. Bueno, denuncias, presentación espontánea es cuando alguien venía y decía, yo tengo dudas acerca de mi identidad. Bien. A eso le llamábamos presentación espontánea. Después, hace años ya que están las chicas, otras 2 chicas que hace muchísimo que están y seguro que trabajan mucho mejor que nosotros, o que yo. Pero digo, bueno, hemos pasado por distintos lugares y digo que lo que a mí más me ha llamado la atención, en la atención o en las cosas que se cuentan dentro de abuelas, son los recuerdos prenatales o perinatales, quiero decir, los apenas ocurridos luego del nacimiento en gente que recupera su identidad y que se resignifican cuando recupera su identidad. Ajá. ¿Sí? Ya está, si querés con esa cantidad o querés hacer todas. Hacemos no, está bien. ¿Hacemos todas? No, hacemos la última, esta ya está, tampoco, si no después vamos a estar 1000 años cocinando. Me parece bien. Perfecto. Ahora, mientras yo también me vuelvo a enjuagar, si querés, volvemos a calentar eso con un chorrito de oliva. Te hago eso te iba a decir, si querías que le ponga aceite. Así que, bien. Porque esto... Entonces trabajaste ahí con el tema, trabajabas directamente con esas personas que venían a decir yo tengo dudas. Claro. Que en ese momento imagino que
eran hijos, viste que ahora hay como un corrimiento a trabajar con la búsqueda de los nietos también, Sí, ¿no? en realidad buscábamos nietos, pero eran gente más joven, digamos, y digo, me llamaba la atención esto, tanto lo que fui resignificando como recuerdos perinatales, como la otra cuestión que nos llamaba mucho la atención, era de nuevo, ¿no? La conexión con lo social. Por ejemplo, hubo 2 grandes momentos, más seguro, pero digo, en la historia de la institución, en que la gente se acerca a preguntar sobre su identidad, y una es una novela, que si no recuerdo mal era Montecristo, sí, con Echard, que trataba el tema, y luego cuando encuentran al nieto de Estela, por ejemplo, ¿no? Es decir, que de nuevo, por eso yo pensaba cuando elegía la receta, bueno, hoy son las redes sociales, ¿no? Pensar, digamos, esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos condicionan también en las investigaciones? O vos decías temas taquilleros, bueno, ¿dónde surge? ¿Dónde apareció primero, digamos, estas inquietudes, ¿no? Sí, como que además yo digo temas taquilleros, pero que en realidad están en tus trabajos desde hace mucho tiempo y hoy aparecen... Sí, pero que es imposible saber dónde estuvo, como que hay un momento, digo, ¿dónde estuvo el origen? ¿No? O sea, en realidad de pronto aparece ese interés y es buenísimo que aparezca y que haya un montón de gente interesada en eso. Totalmente. Eso enriquece muchísimo la investigación. Yo ahí te dejo a vos acá. Perfecto, nada más, ¿eh? Sí. Ahora vamos a ir poniendo esto aquí. Dale a dedo. Si querés que baje un poquito el fuego. No, estamos bien. Bien. Porque al ser varias ahora se va a distribuir el calor y no vamos a necesitar. Bien. ¿Y ese trabajo tuvo un periodo determinado? ¿Fue parte de un proyecto de investigación institucionalizado? No, eso fue una colaboración y la verdad es que fue, de hecho, por convicciones personales. Ideológicas también, exacto, y políticas personales. e ideológicas. Así Bien. que, bueno, esta misma tablita u otra Le vamos a pego usar una enjuagada, para picar los tomatitos Dale. y el ajo. Voy a picar el ajo y los tomates. Un diente de ajo. Voy a buscar un cuchillito. El olorcito. Yo ahí te paso, si querés. Dale. Y si no, ahí mira, elegís Acá hay eso. uno perfecto. Elegí el Y que quieras. Vamos a pelarlo. También esto va a gusto, el diente de ajo no es indispensable. A mí me gusta cómo queda porque va a ser una salsa fileto muy sencilla, entonces le otorga, digamos, algo de sabor. Le sacamos siempre la nervadura del medio. Al final nunca sé si de verdad se nota la diferencia, pero ya es una costumbre. Todos los cocineros dicen que hay que sacarla para no repetir para tanto que no el se ojo. repita. Exacto, es tanto el ajo, así que... Yo se lo saco por la Yo duda. también, no le vamos a andar cuestionando a los que las saben. hay. Tal cual. Así que... Ahí está bien chiquitito, chiquitito. Exacto, para que no se sienta tanto. Ahora, si en 2 minutos, Tranquilo. un minuto más, las damos vuelta y después 2 minutos y Viene ya las bien, sacamos. vos seguís ahí tranquila. Yo estoy acá así como de colaboradora, así que no te preocupes. Que no se van a quemar, no se nos van a quemar. No, no. No es necesario aprender acá del error, en este momento que estamos. No, frente a igual eso cámaras. también es interesante. A veces la investigación no nos da los resultados que esperábamos o nos olvidamos algún paso que nos damos cuenta después justamente mientras hacemos. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿La tenemos que hacer toda de nuevo? No. No, ¿Qué tal hacemos? cual. Podemos ajustar los resultados que tenemos a esta situación particular o esta situación puntual, digamos. Eso también Exacto, es importante. y que en todo caso en los resultados dejar en evidencia que eso no estuvo o que eso fue modificado, ¿no? Exactamente. Es esto que decíamos, no te voy a decir que vamos a comer albóndigas de berenjena si la hago con zucchini, nada más, con decirte que son zucchini. Exactamente, con eso ya estamos. Ya está. Voy a buscar un platito para apoyarlas. Dale. O esta tablita, exacto. porque después vamos a dejar el plato para emplatarlas. Dale, bárbaro. Doraditas tienen que quedar. Doraditas, exacto. Vuelta y vuelta, doraditas. Estas pinzas es media grande, pero insisto, con esto de que acá es todo muy grande. Es que Se el cocina comedor para es muy mucha grande, gente. se cocina para mucha gente. Para mucha tal cual. gente, así que todo... Así que, O más grande de la cocina. y lo que no puedo hacer acá, pero que sí hago siempre en casa, y digamos es muy importante hacer en la investigación, es ir lavando a medida que voy cocinando. Que es lo mismo que ir, digamos, cuando uno va avanzando en la investigación, limpiando de aquello que decimos, esto no me sirvió, esta hipótesis no funcionó, este objetivo ya lo tengo que reformular, porque eso también nos va aclarando el panorama, nos deja todo más fácil para el final, digo yo. Sí, te quedan solamente los platos y no las ollas. Exactamente, eso Bien. me parece perfectamente Está bueno esta idea, comparable. no quedarte con toda la información al final y después decir, ay, ¿qué hago? Sino ir ya Exacto. trabajándola.
Sí, porque además me parece interesante esto, marcar que la investigación es un proceso en donde si bien hay momentos en donde uno se equivoca, lo que a veces no hiciste a tiempo, ya después no lo Yo podés. le iría sacando. Bueno, perfecto, dale. Sí, vamos a sacar. ¿Con la Apoyamos. pinza? ¿Te los pongo acá? Sí, si tuviéramos una fuente lo podemos largar directamente, pero ponela con la pinza. Ah, bien. Pero como no vi acá fuente, Bueno, nos no hay arreglamos problema. con lo que tenemos. Sí, sí, sí. Y que esa es la otra, arreglarse esa es la con lo que otra. hay. Exactamente, ¿no? Desde el financiamiento hasta los datos empíricos o aquello que se pueda ir consiguiendo en función de estas hipótesis. En psicología y en historia particularmente, ¿trabajan con esta idea de la hipótesis fuertemente o no? En psicología tenemos un déficit muy grande. Metí dedos, pero no están hay limpios. problema. Lo que ¿Esto vuelve acá? muchos años, sí, vuelve al fuego porque ahora le ponemos el ajo, volvemos a poner un chorrito de oliva. ¿Es como necesaria la hipótesis para arrancar Sí. o no? Sí, yo creo que sí, siempre. Digamos, Bien. en psicología, durante mucho tiempo tuvimos un déficit en la formación metodológica que por suerte se fue supliendo con el nuevo plan, con que nuevas personas tomaron a cargo las cátedras. Viste digamos. que hay como una discusión que todavía existe esta cuestión de la psicología como disciplina científica, sí o no. Bueno, claro. Lo que pasa es que además no te voy a decir a vos que no, soy que es- investigadora. y que es psicología. Claro. Porque no toda la psicología, digamos, tiene el mismo valor. En nuestro país el psicoanálisis tiene una pregnancia Cuadraditos muy ahí, ¿no? grande. Cuadraditos ahí Sí. también. También acá chiquito, pero Bien. esto no hace falta que sea tan pequeño porque en la cocina, ya mientras cocino, digamos, Se va a desarmar. Entonces es bastante más grande. Mientras tanto chusmeo que el ajo Sí. no se me queme, pero venimos bien. Así que yo siempre, en lo personal, me sirvió mucho mi formación en historia, en donde la metodología es mucho más estricta, en donde también son estrictos con el tratamiento de las fuentes. Mucho de metodología lo había aprendido cuando cursé historia en humanidades, ¿no es cierto? Ajá. Pero creo que de a poco psicología va mejorando esa performance también. Y confluyen, ¿no? Cuestiones metodológicas de una y otra, o de unas que sirven para otra, o Sí, no. en ciencias humanas y Digo- sociales la confluencia es inevitable, creo yo. O sea, siempre, pero tienen su especificidad. Y en psicología, como te decía, depende mucho de qué rama de la psicología. Por ejemplo, si me refiero a procesos experimentales de modificación de conducta, las metodologías son mucho más precisas, digamos, de lo que quizás sucede Tal cual. en una investigación de corte psicoanalítico, ¿no? O no va a ser lo mismo cuando encuentro, digamos, como ahora, una conexión entre lo que es la salud mental y cómo ésta se ve impactada, digamos, por procesos sociales, como pasa en la violencia obstétrica, ¿no? Y ahí aparece la historia. Mientras te escuchaba, decía, bueno, a ver, ¿cuándo se conjuga esta cuestión de la salud mental o del proceso más psicológico con el proceso histórico? Y cuando dijiste situación social, dije, ahí está. Claro. Digo, es ahí donde aparece la confluencia. ¿Esto? Sí, esto ahora lo dejamos también unos 5 minutos, que se desarme el tomate. Ahora sí, a esto sí le voy a poner sal, porque si hay algo que necesita sal es el tomate. Salvo cuando tenemos cocciones largas, que eso es otra cosa que a mí me Porque interesa concentra. mucho, que son, claro, se concentran los sabores. Tanto la cocina como la investigación requiere paciencia y hay muchas recetas en cocina. Hoy teníamos poco tiempo, así que tenía que elegir una que se hiciera rápido, pero que requieren esto, ¿no? Dejarla que se haga, dejar que se se madure, asiente. que se asiente. A veces la investigación también tiene eso, que los tiempos de la investigación a veces o de los proyectos son tiranos, porque uno dice, bueno, quizás si yo hubiera dejado madurar más esta idea o cuando pasa el tiempo se te Viste que es ocurren común cosas. eso, déjalo madurar, déjalo descansar, que aparece, Exacto. que después aparecen cosas que si, relevaste datos, los analizás, escribís, lo presentás, no es lo mismo si relevaste datos, organizaste, después trabajás, revolver. Exacto. Esto de volver sobre, que te permite sobre lo que ya tenés como conclusión y demás, pero volver que te permite reformarlo absolutamente, ¿no? Esto desde Exactamente. otro lugar, desde... Te permite otra mirada. Bueno, en esto ya Dale. vamos poniendo las albondiguitas. Esto tiene una pinta.
Fíjense. Si querés, la que yo manoseé no la pongas. Bueno, por la duda que alguien se lo quiera comer después. A no ser que le identifiquemos y me la coma yo. Y mientras tanto enjuago esto y corto un poquito de queso ¿Esto cremoso. mezclo o no? ¿Las dejo ahí ya descansar? déjalas ahí, que Perfecto. se terminen de cocinar. Tanto la salsa como las albóndigas, un poquito Esto voy a de dejar queso. acá. Voy a sacar la manoteada. Para que te voy a Listo. secar esto así no se te llena de agua. Ahí estamos. Y esto simplemente, ¿cuántas albondiguitas tenemos? 2, 4, 6, 8, 9. Bueno, es Un cuadradito. pedacito de queso por cada albóndiga, que lo vamos a poner al final, ya con el fuego casi apagado. Le podemos poner incluso la tapa Y un una segundo, tapa para que- exacto, para que se derrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya casi estamos. 7. Está blandito. 8. Y 9. Cremoso, cremoso. Cremoso en serio. Perfecto, así se derrite bien, ¿no? Bien. ¿Querés que lo vayamos poniendo? Dale. Y ahí ya casi que concluimos, fíjense. Así. ¿Tenemos tapa de...? Hemos, esto? sí, no de la misma, pero No, cualquiera, seguimos no hace falta imper- que sea de la misma. casi que concluimos y vamos a dejarlo descansar, como decíamos recién, como a la investigación un ratito. Así y es. vamos a emplatar para presentarlo. Para ver el final. Acá estamos con el emplatado, que sería como, siempre decimos acá en Ciencia del Delta, el paper que mostramos. Exacto. Digo, a este paper no le faltaba personalidad, no le borramos las subjetividades y viene con todo, ¿no? Con la historia, con la experiencia, con la particularidad. Exacto, con la relación con la sociedad, con las redes sociales, lo que aprendemos de otros, con la historia de Paulina, con la nuestra, digamos, acá se nota un poco de todo, pero bueno, la idea es que, y eso es lo que me parece más importante, alguien lo coma, es decir, que el paper también alguien lo lea, porque después pasa esto, ¿no? Digamos, el consumo entre, digamos, solo los que hacemos investigación. Y a mí me parece que otra de las cuotas interesantísimas es que esto, bueno, esto llega a otras personas. Nos está pasando con la investigación de los sueños, que despertó mucho interés, muchos medios nos interrogaron, nos Porque entrevistaron. aparece, viste, la cuestión Y esperamos que mental sucede, como escena. Exacto. ¿No? Porque digo, en principio en la pandemia nos importó no morir biológicamente, Tal cual. pero bueno, después también hubo que ocuparse de qué pasaba en nuestras mentes, Sí. en nuestras angustias. Y ahora es la gran preocupación, ¿no? La salud mental, cómo se vio afectada. Así que bueno, y también esperamos que suceda lo mismo con la investigación sobre violencia obstétrica. Así que bueno, ojalá que alguien lo disfrute, que haga el plato en su casa y que se lo coma, tal cual, como que lean nuestros papers en algún momento. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, no, Lucía. gracias a ustedes por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Bien, para nosotros también, y ahora va a ser un placer probar esto. Nos vemos en otra edición de Ciencia al Delta.